Muy buenas tardes, estimados estudiantes. En este día, dentro del curso preparatorio para la prueba de nuevo ingreso de la Universidad de El Salvador 2021, vamos a estudiar el tema de propiedades químicas de la materia, la materia y sus transformaciones. Dentro de todo este contexto también se tocarán las mezclas y sustancias puras, además de los cambios de estado y cambios químicos. Mi nombre es Manuel Rivera y es un gusto estar con ustedes. Ante cualquier duda la pueden hacer en el chat o por micrófono dentro de los espacios así solicitados. Al final habrá una pequeña sección de preguntas y ustedes tienen la oportunidad de abrir su micrófono o de responder por medio del chat. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Vamos a empezar definiendo qué es materia. Materia es todo aquello que ocupa un espacio, que tiene masa, forma, peso y volumen. Además, por ello, se puede observar y medir. Como masa designamos una medida de la cantidad de materia que posee un cuerpo. Todo lo que nos rodea, incluyendo a los seres vivos, es materia. La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, como les decía anteriormente. Se puede medir y pesar. Además, encontramos en diversos estados: sólido, líquido y gaseoso. Estos son los tres estados de la materia ampliamente comprobados y aceptados por la comunidad científica, pero ahora con los avances tecnológicos tenemos un cuarto estado de la materia y que ahora se ha hecho bastante común, el estado designado plasma. Incluso ahora en día se tienen estudios con un quinto estado de la materia, pero eso todavía no abarcará nuestro estudio. La materia se clasifica en homogénea y heterogénea. Adelantándome un poco el conocimiento, las mezclas, los compuestos químicos se dividen en elementos y mezclas. La mezcla puede ser homogénea y heterogénea. Más adelante veremos ejemplo de ello. La materia homogénea es la que presenta una composición uniforme, en la cual no se puede distinguir a simple vista sus componentes. En muchos casos no se distingue ni con instrumentos como el microscopio. Por ejemplo, el agua, la sal, el aire, la leche, el azúcar y el plástico. La materia heterogénea es aquella cuyos componentes se distinguen unos de otros. Tal es el caso de la madera, el mármol, una mezcla de agua con aceite que lo podemos realizar fácilmente en nuestras casas, o bien la estructura de las frutas, vegetales y de nuestros alimentos. Hasta donde se sabe, ahora en día, la materia está formada por partículas invisibles, indivisibles y estables. Estas serían las tres características fundamentales de estas partículas que conforman la materia. Si en un determinado momento nos preguntan en el examen de cuáles son las características más importantes de los elementos, sería la respuesta invisible, indivisible y estable. Estos elementos se llaman átomos. Existen 118 tipos de átomos, es decir, de elementos químicos o sustancias puras, indivisibles en otras más simples, reflejados, como todos sabemos, en la tabla periódica de los elementos. Estos átomos son distintos entre sí, dependiendo de la cantidad o distribución de partículas subatómicas, que son siempre de tres tipos, como ya lo sabemos y ya hemos visto en sesiones anteriores. Tenemos los electrones, protones y neutrones. Los protones con carga positiva, los electrones con carga negativa y los neutrones con una carga neutra o nula. Las reacciones entre las formas de la materia se conocen como reacciones químicas y recordando,
el tema anterior de las ecuaciones químicas, que son la representación gráfica de estas reacciones. ¿Cómo lo identificamos en el papel? Lo que hacemos en el laboratorio, ¿verdad? Toda la materia tiene unas propiedades que nos permiten distinguirla de las cosas inmateriales. A estas propiedades se le llaman propiedades generales. Otras propiedades nos permiten diferenciar una clase de materia de otra, una sustancia de otra, y estas son las propiedades características. Es decir, que la primera clasificación o la clasificación general de la materia se divide en generales y características. Las generales son las que permiten diferenciar lo material de lo inmaterial, así de simple. En cambio, las propiedades características de la materia permiten diferenciar distintos tipos de materia. Las propiedades generales nos permiten distinguir, como les comentaba, lo que es material de lo que no lo es. Masa, volumen o temperatura son algunas de estas propiedades generales. Cuando medimos la masa o el volumen de algo, sabemos que está hecho de materia, pero no la clase de materia de lo que lo forma. Medio kilogramo es medio kilogramo, sin importar que se trate de un jamón, de harina o de piedras. A continuación tenemos este pequeño mapa conceptual que distingue la materia y sus clasificaciones. La materia es todo lo que estructura el universo. La materia se divide en sustancias puras y mezclas. Una sustancia pura es cómo identificar cuándo es una sustancia pura y cuándo es una mezcla. Una sustancia pura sabemos que solo una sustancia está presente. Tiene una composición definida, no puede separarse por métodos físicos, tiene una temperatura constante durante el cambio de estado. A diferencia de las mezclas, que es una combinación de dos o más sustancias o elementos. Tiene una composición variable, como por ejemplo el aire, que tiene una composición del 79% de nitrógeno y 21% del oxígeno. Los componentes pueden separarse por medios físicos y tienen una temperatura variable durante el cambio de estado. Ahora vamos a una subdivisión, que las sustancias puras se dividen en elementos y compuestos. Los elementos son sustancias simples, que las encontramos en la tabla periódica: oro, plata, plomo, cobre, bronce, entre otros, todos los que ustedes pueden ver en su tabla periódica, que espero ya la tengan en su poder y ya la tengan lista para el examen. No pueden separarse por métodos químicos y poseen propiedades específicas. Cada elemento tiene su punto de ebullición, su punto de fusión, su afinidad electrónica y su electronegatividad, por mencionar algunas propiedades. Los compuestos están constituidos por dos o más elementos, como por ejemplo el agua. El agua, como ustedes pueden saber, está constituida por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. O el aire es otro compuesto, está compuesto, valga la redundancia, por nitrógeno, oxígeno, entre otros en menores cantidades. Se pueden separar, como les comentaba, por medios químicos y poseen propiedades específicas igualmente que los elementos, ¿verdad? Siempre tienen un punto de ebullición, un punto de fusión. El agua, a pesar de que es un compuesto, tiene su punto de fusión y su punto de ebullición. Por otro lado, las mezclas se clasifican en homogéneas y heterogéneas. Las mezclas homogéneas tienen una sola fase, es decir, que ustedes lo ven constante, invariable. No ven como una capa de precipitado. Es como, vamos a poner un ejemplo, una bebida común, una bebida típica puede ser la horchata, que ustedes cuando lo dejan sedimentar se ven que las partículas se precipitan al fondo del vaso y queda
la fase más líquida arriba, ¿verdad? En el vaso. Entonces ahí ustedes están viendo dos fases. Estamos hablando que es una mezcla heterogénea. En cambio, cuando hablamos de una mezcla homogénea, solamente se ve una fase. No hay un cambio de color, no hay un cambio de composición, no hay un cambio, ¿verdad? Sus propiedades son diferentes a las de los compuestos individuales: aire, gasolina, pintura, leche. Ahora bien, las mezclas heterogéneas tienen diversas fases y sus propiedades dependen de las propiedades individuales de las fases, llámese roca, madera. Ahora bien, vamos a otra pequeña subdivisión, las mezclas homogéneas. Las mezclas homogéneas se dividen, estas tienen otro nombre que se llama soluciones, y estas soluciones se dividen en sólidas, líquidas y gaseosas. Tenemos una solución gas sólido, que sería hidrógeno en plata, o en platino, perdón. Líquido sólido, mercurio en plata, y sólido líquido en cobre plata. También tenemos soluciones líquidas, que sería gas en líquido, dióxido de carbono en agua, como ejemplo. Tenemos la solución sólido líquido, que sería cloruro de sodio en agua, y un sólido líquido, que sería un combustible, que en este momento se me ha ido el nombre, en agua, C2H4, no me recuerdo si es etano. Y tenemos una mezcla, una solución gaseosa, que sería el aire. Tenemos una clasificación de las propiedades de la materia. La materia se presenta, como les comentaba anteriormente, en propiedades generales que son comunes a los cuerpos u objetos, y las propiedades específicas que son propias de cada cuerpo u objeto. Ahí podemos observar los ejemplos de cada una de estas categorías. Volumen, masa, ejemplos de propiedades generales. La solubilidad, dilatación, densidad, que son ejemplos de propiedades específicas. Como les comentaba, las propiedades de la materia son aquellas que definen las características de todo aquello que tiene masa y ocupa un volumen. Las propiedades de la materia pueden ser generales o específicas. Las propiedades generales de la materia son aquellas características comunes a todos los cuerpos, como lo son la masa, que es la masa, cantidad de materia que contiene un cuerpo; volumen o extensión, espacio que ocupa un cuerpo; el peso, porque peso y masa son dos cosas completamente distintas. En el peso se ve influenciado por la gravedad, y la gravedad se ve influenciada por la altura, pero en estos niveles la tomamos como una constante, 9.78, algunos la aproximan a 9.8, jamás a 10, ¿verdad? 9.8. Tenemos el peso, como les comentaba, la fuerza que ejerce la gravedad sobre los cuerpos; la porosidad, espacio que existe entre las partículas, en estos espacios generalmente llenados por aire; inercia, característica que impide a la materia moverse sin intervención de una fuerza externa. Tenemos las propiedades específicas de la materia, que son características de cada cuerpo y lo diferencian uno de otro. Tenemos la densidad, punto de ebullición, punto de fusión, conductividad eléctrica y conductividad térmica. La densidad es definida por la relación de masa sobre volumen. En punto de ebullición, la característica de cada cuerpo u objeto. El punto de fusión igualmente es una característica específica de cada cuerpo. Conductividad eléctrica, la facilidad que tiene un cuerpo en transmitir o transportar corriente eléctrica; y la conductividad térmica es la propiedad que tiene un cuerpo, la facilidad que tiene un cuerpo para conducir o transportar la energía calorífica. Ahora entramos más en materia y empezamos a definir las propiedades químicas de la materia. Son aquellas propiedades que se manifiestan al alterar su estructura interna. Esa es la clave.
son las que se ven alteradas en su estructura interna. Esa es una característica o propiedad química. Son aquellas propiedades que se manifiestan al alterar su estructura interna o molecular cuando interactúan con otras sustancias. ¿Y cuándo es esto posible o dónde yo lo voy a identificar? Cuando existe generalmente una reacción química. Todos nosotros tenemos metales en nuestras casas, puertas, portón, balcones, etc. Y al paso de un tiempo y cuando están expuestos al aire o a humedad, vemos que empieza a aparecer una corrosión, ¿verdad? Ahí se está dando una reacción, que lo podemos ver en el papel por medio de una ecuación química, pero a tamaño de laboratorio lo podemos ver como una corrosión. Cuando el metal va cambiando de color, porosidad, es que se está dando una reacción. Las propiedades químicas se determinan por ensayos químicos y están relacionadas con la reactividad de las sustancias químicas. Una propiedad química altera la estructura interna o molecular de una sustancia al interactuar con otra sustancia, creando una nueva. Cuando nosotros tenemos hierro y empieza a hacer el efecto el oxígeno en el aire o en el agua, vemos que el oxígeno está reaccionando con el hierro y da como resultado el óxido de hierro, ¿verdad? Como un aspecto a comentarles, para proteger algunos metales se utiliza un puente. Este puente puede ser un metal más débil que el hierro. ¿Para qué? Para que la herrumbre o el óxido ataque a ese metal más débil y deje en paz al hierro de nuestras puertas. Esto se es por medio de una aleación y por eso que vemos que la mayoría de los materiales que nosotros compramos no es hierro en su totalidad, sino que es una aleación, ¿verdad? Para que dure más, la mayoría se hace con aleaciones de carbono. Eso los comento como un paréntesis. Las propiedades químicas son observables y distinguibles cuando existe un cambio en la composición original, transformándose en otra diferente. Este cambio se llama cambio químico, valga la redundancia. Provoca la modificación de los enlaces químicos, que pueden ser covalentes, puentes de hidrógeno, un enlace iónico o un enlace metálico. Al estar en contacto con otras sustancias reaccionantes. Para identificar las propiedades químicas de una sustancia es necesario tener conocimientos sobre su reactividad o comportamiento químico. Antes de trabajar con cualquier sustancia, nosotros tenemos que verificar las propiedades de lo que estamos tocando. Porque, por ejemplo, nosotros en un laboratorio no podemos trabajar con plomo abiertamente. Tenemos que tener nuestro equipo de seguridad. Ustedes ya saben que el plomo es una sustancia muy dañina y que puede generar una reacción y nos puede causar efectos en nuestra salud. Ya que a pesar de que algunos son visibles, la característica principal reside en la modificación profunda de su estructura. Esta modificación a veces no lo logramos ver con nuestros ojos. Tenemos en la imagen una reacción química, ¿verdad? Esta es una característica importante de las propiedades químicas. Son permanentes e irreversibles. Cuando se quema un tronco, se quema madera, yo no puedo hacer que regrese a su estado natural o a su estado original. Son permanentes e irreversibles. Esta es una característica fundamental para las propiedades químicas. Son siempre acompañadas de una modificación profunda en las propiedades de las sustancias en contacto y se observa generalmente una variación de energía entre el producto original y el producto creado. Vamos a ver la diferencia entre las propiedades físicas y las propiedades químicas. Las propiedades químicas se diferencian de las propiedades físicas, ya que la última, es decir, las propiedades físicas, no crea sustancias nuevas, siendo dichas propiedades observables y medibles sin necesidad de conocer su composición. Yo no necesito conocer la composición
Es decir, no necesito saber qué elementos están en esa reacción porque no hay una reacción. Simplemente estoy haciendo un cambio físico en su apariencia. Es como que yo le agregue color al agua. No está generando un cambio en su estructura química, un colorante al agua. Yo no estoy cambiando su estructura química, simplemente le estoy cambiando su apariencia. Ahora vamos a ingresar a algo más profundo, como lo son las transformaciones de la materia. Recordando uno de los postulados más importantes, que la materia no se crea ni se destruye, solo se repite. Son bromas, solo se transforma. Los estados de la materia es una forma de agregación en que se presenta la materia en condiciones ambientales específicas, afectando la atracción de las moléculas que la componen. Tenemos estado sólido, líquido y gaseoso. El estado sólido tiene una forma y volumen definido. Esto es lo más importante. El estado sólido tiene una forma y volumen definido. Su teléfono, el mouse, la computadora tiene una forma y volumen definido. Debido a que la fuerza de atracción intermolecular es mayor que la fuerza de repulsión. Ahora tenemos estado líquido. También se caracteriza por tener un volumen definido y forma variable, según el recipiente que lo contenga, debido al equilibrio existente entre la fuerza de atracción y la de repulsión. En estado gaseoso, estos carecen de forma y volumen definido, ya que la fuerza de repulsión intermolecular es mayor que la fuerza de atracción. Es decir, ¿quién es más débil en cuanto a enlaces que lo unen? El estado gaseoso. La repulsión intermolecular es mayor que la fuerza de atracción. Es decir, ¿qué es más fácil que reaccione? ¿Un gas, un líquido o un sólido? El gas. El gas tiene las fuerzas de cohesión más débiles, por tanto es más fácil que reaccione. Por eso los productos o los reactivos que se trabajan en laboratorio, cuando son muy fáciles de reaccionar, se trabajan en una cámara de gases, para que los gases no se expandan y no reaccionen con otras sustancias que se tienen dentro del laboratorio. Seguidamente en nivel de reacción, por ejemplo, si ustedes les pueden preguntar en el examen, tienen que fijarse muy bien en qué sustancia con qué sustancias están trabajando, pero más importante aún, en qué estado se encuentra esa sustancia. Ustedes van a observar las moléculas, los elementos con los que están trabajando, compuestos, y abajo, en la parte inferior del compuesto, van a ver entre paréntesis el estado sólido, gaseoso, líquido o acuoso. Bien, ¿quién va a reaccionar más rápido? El estado gaseoso, después el estado líquido, después el estado acuoso y por último el sólido, que es el que más cuesta que reaccione, ¿verdad? La materia y sus transformaciones, siguiendo con este tema, podemos ver en este cuadro de resumen todas las propiedades. Se pueden tomarle captura o tenerlo presente a la mano dentro cuando estén estudiando, repasando todos estos temas. Además, estos videos se suben al canal de la Universidad de El Salvador en YouTube para que lo puedan repasar después. Tenemos el sólido, que tiene una forma definida, un volumen definido, una compresibilidad insignificante, ¿verdad? Cuesta comprimir un sólido, un ladrillo, ¿verdad? No lo pueden comprimir tan fácil si no tienen máquinas industriales. Tienen propiedades, partículas en contacto y estrechamente empaquetadas en matrices rígidas. Entre ellos se encuentran los metales, minerales y sales. Los líquidos tienen una forma indefinida, pero un volumen definido. Depende del recipiente en el que los contengan, ¿verdad? Lo puedo meter en un vaso, en un termo, de cualquier forma, y va a seguir siendo un líquido con un volumen definido. Una compresibilidad muy poca, cuesta comprimir un líquido, pero ya va siendo un poco más posible
que el sólido. Tiene partículas en contacto, pero son móviles. Entre los ejemplos, agua, alcohol, aceite. Gaseoso tiene una forma y volumen indefinido, una compresibilidad muy alta. Ustedes pueden comprimir un gas, lo pueden atrapar y lo pueden comprimir. Tiene partículas muy separadas e independientes unas de otras. Por eso es que es más fácil separarlo y que reaccionen. Tenemos las mezclas y las sustancias puras como una pequeña retroalimentación. Puede separarse por un proceso físico, la mezcla sí, la sustancia pura no. Y cuando estamos hablando de sustancias puras, puede descomponerse por un proceso químico, la sustancia simple no, ya no hay más. Cuando yo llego al elemento que aparece en la tabla periódica, ya no lo puedo dividir en nada más. Pero un compuesto, como el agua, por ejemplo, sí lo puedo separar por un proceso químico. La mezcla es totalmente uniforme, si es homogénea, sí, como les explicaba por el medio del ejemplo de la bebida típica, la horchata, y no es totalmente uniforme cuando es heterogénea. Vamos a ver un pequeño desafío para todos ustedes. Pueden activar su micrófono o vamos a ver si hay alguna consulta en el chat. Si alguno de ustedes tiene consulta, lo puede realizar en este momento en el chat o puede activar su micrófono, no hay ningún problema. Todo claro, ok. Vamos a ir, vamos a ver quién más escribe. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Ok. Bien, el pequeño desafío se trata de, tenemos unos lingotes de oro y tenemos el agua. El oro es un compuesto, una sustancia simple, es una mezcla homogénea o heterogénea. La pregunta es, ¿el oro es un compuesto o una sustancia simple? ¿Es una mezcla homogénea o heterogénea? Esa es la pregunta. La respuesta correcta es que es una sustancia pura o simple. ¿Por qué? La mayoría vi que me estaba respondiendo que era una mezcla homogénea o heterogénea. Sí es homogéneo porque obviamente todas las partículas que conforman el oro pues son las mismas, pero no es una mezcla, porque ¿cómo identificarlo? Ustedes se pueden preguntar. Todo lo que aparece en su tabla periódica son elementos puros o simples.
Si ustedes se van a su tabla periódica, tienen el oro con el símbolo AU. Este es un elemento o sustancia pura o simple. Ahora vamos con el agua. Este sí es una mezcla. Este sí es una mezcla. Ahora bien, ¿es homogénea o heterogénea? Vamos idealizando, ¿verdad? No vamos a hablar de agua de mar, porque ahí trae otros compuestos, sino agua potable, ¿verdad? Que no tenga exceso de cloro ni ningún otro tipo de sustancias. Estamos hablando de agua cristalina. ¿Qué tipo, le voy a adelantar, qué tipo de mezcla es? ¿Es homogénea o heterogénea? Una pregunta, ¿el agua se puede considerar mezcla? Sí, es una mezcla, porque el agua se compone por H2O. Recordemos la definición de mezcla. La mezcla es la unión de dos elementos o sustancias simples. ¿Cuál es la sustancia simple? Hidrógeno. ¿Cuál es la otra sustancia simple? Oxígeno. Entonces, sí es una mezcla. Vamos a recordar la definición de mezcla. Combinación de dos o más sustancias. Composición variable. Los componentes pueden separarse por medios físicos. Tiene una temperatura variable durante el cambio de estado. Ahora bien, homogénea o heterogénea. Homogénea, una sola fase, y sus propiedades son diferentes a las de los componentes individuales. Aire, gasolina, pintura, leche. Ahora bien, vamos a la heterogénea. Tiene diversas fases. Esa va a ser la clave para ustedes para identificar o diferenciar el tipo de mezcla que tienen presente. Homogénea o heterogénea. Entonces, estaríamos hablando, como ustedes pueden notar en sus casas, pueden en un vaso, lo llenan de agua, lo llenan con agua, y vemos una sola fase. Entonces, estamos hablando de una mezcla homogénea. Vamos al siguiente desafío. Tenemos, primeramente, un vaso de leche, o un vaso con leche. La leche es un compuesto, es un elemento simple o puro. Cuando ustedes se pregunten eso, lo primerito que deben de decir es, ¿aparece o no aparece en la tabla periódica? ¿Han escuchado o han visto ustedes que el elemento leche existe? No, ¿verdad? Ok. Desde ese momento yo ya estoy enterado que no es un elemento puro o simple. Paso a la siguiente clasificación. Entonces, la leche es una mezcla. Sí, es una mezcla. Ok. ¿Será homogénea o heterogénea? Buena pregunta. Esa es la pregunta. Ese es el asunto en cuestión. ¿Homogéneo o heterogéneo? Si nosotros lo vemos a simple vista, notamos que es una mezcla homogénea. No hay diferentes fases, ¿verdad? Entonces, es una mezcla homogénea. Ustedes me podrán decir, pero al paso de un tiempo se va concentrando la grasa o la nata en el fondo del vaso y va quedando la parte líquida o más líquida arriba. Ah, ok. Entonces en ese momento, cuando la leche no está fresca o ya está pasada, pues se convierte en una mezcla heterogénea. Pero en este momento, así como estamos practicando y vemos que la leche está fresca, pues
es una mezcla homogénea. Ahora bien, espero estarme dando a entender. Cualquier duda lo pueden hacer en el chat o pueden abrir su micrófono, no hay ningún problema, porque está compuesto por otras sustancias. Una pregunta, ¿cómo diferencio? Ajá, vale. Una pregunta, ¿cómo diferencio entre heterogéneo y homogéneo? Heterogéneo cuando tenemos más de una fase. Vamos a ver el siguiente ejemplo de una mezcla de concreto. ¿Qué lleva el concreto? Lleva cemento, lleva arena y lleva grava. Esos tres compuestos, esos tres compuestos lleva. Okay. Y yo puedo ver a simple vista dónde está la grava, un poquito de arena y el cemento. Ok, entonces yo ya veo diferentes fases. Entonces es una mezcla heterogénea. Mezcla homogénea, que solamente veo una sola fase. Espero haber respondido tu pregunta y haberte dejado claro, Carla. Sí, el agua se puede considerar una mezcla, es una mezcla. ¿Okay? El cemento, como les comentaba, o el concreto, es una mezcla heterogénea. Ahora bien, el aire es una mezcla heterogénea u homogénea. El aire está compuesto especialmente en un 79% de nitrógeno y en un 21% de oxígeno. Es decir, que es una mezcla. ¿Pero qué tipo? ¿Homogéneo o heterogéneo? Ustedes pueden diferenciar dónde está la fase de cada elemento, dónde termina, o ustedes pueden ver líneas donde se diferencia, donde se separa el nitrógeno, oxígeno, helio y los diferentes gases que componen el oxígeno, el aire. ¿Lo pueden ver? Si lo pueden ver, es porque entonces ya necesito un cambio de lentes. El aire es una mezcla homogénea. Muy bien, compañera Wendy. También Natalie, muy bien, homogéneo. Muy bien, muy bien. Es una mezcla homogénea. Todavía no me ha aumentado la graduación de los lentes. Es una mezcla homogénea, correcto. Ahora bien, vamos a ver la parte de cambio de estado. Excelente, felicito a todos y le agradezco por haber participado. Siempre cualquier duda, no la duden en realizar. Al final vamos a hacer un pequeño espacio para cualquier duda con respecto a los cursos o al examen. Si yo la tengo, pues con gusto se las haré saber. Vamos a los cambios de estado. Tenemos los sólidos. Podemos notar en la presentación que los sólidos están como más quietos. Y si recordamos la definición, sólido es porque tiene fuerzas de atracción mayor que la fuerza de repulsión. Es decir, que todos están sujetos. Vemos el líquido también un poco sujeto, pero un poco más dispersos. Y vemos el gas que está completamente disperso y tiene una fuerza de repulsión mayor a la fuerza de atracción. Por eso es que el gas es más reaccionante, ¿verdad? Por eso es que ustedes ven que las explosiones, cuando se trata de un gas propano o un gas, es de sumo cuidado y de alto riesgo, porque es sumamente reaccionante el gas. En cambio, los líquidos, en menor medida, y el sólido, pues no tiene una gran capacidad de reacción, ¿verdad? Vamos a ver otro desafío. ¿Qué provoca que la materia cambie de estado? El tipo de sustancia, la temperatura, el volumen, la cantidad de materia o la presión.
Pueden haber una o varias opciones correctas. Voy a repetir la pregunta. ¿Qué provoca que la materia cambie de estado? ¿Cómo yo paso? Bien, vamos a irnos a un ejemplo común en la cocina. Estoy hirviendo agua para el café. Lo estoy llevando a su punto de ebullición. ¿Qué le aplico para cambiar? Y se pasa a ese punto de ebullición. Es decir, llego a los 100 grados Celsius, que es mi punto de ebullición del agua, y lo paso. En ese momento comienzo a hacer un cambio de estado. Comienzo a pasar de líquido a gas. ¿Qué le estoy aplicando en ese momento? Depende del tipo de sustancia. Le estoy aplicando temperatura. Depende del volumen. Depende de la cantidad de materia. O depende de la presión. A ver, en el chat. La presión, temperatura y presión. Muy bien, Alberto. Temperatura y presión. La presión. Vamos a ver el último mensaje. Temperatura, ¿ok? Correcto. Al ejemplo que les estaba comentando, el agua, le estoy aplicando temperatura, pero también depende de presión, ¿verdad? Muy bien a todos los que respondieron, presión y temperatura, ¿verdad? Esas son las características o los parámetros, mejor dicho, que provocan que la materia cambie de estado. Me podrán decir, pero la presión aquí es de un bar aproximadamente, o de una atmósfera, perdón, de una atmósfera. Entonces no es un parámetro que yo voy a tomar en cuenta. Sí, pero la presión, digamos que me estoy comunicando con un científico o con un colega en Bolivia. Todos sabemos que la presión en Bolivia por la altura es distinta a la de El Salvador. Entonces, si estamos realizando el mismo experimento, mis resultados no van a ser iguales a los de él. Entonces, ¿cuáles parámetros son los que provocan un cambio de estado? Temperatura y presión. Volumen, recordemos que es una característica de la sustancia, por tanto no me provoca que la materia cambie de estado. El tipo de sustancia es de nuevo una propiedad de la misma sustancia. Y la cantidad de materia, eso no define o no provoca un cambio de estado. Muy bien, de nuevo a todos los que respondieron temperatura y presión. La pregunta, todo bien hasta el momento. Cambios de estado. Cuando pasamos de un sólido a un líquido, estamos ante un experimento de fusión o un proceso de fusión. Cuando estamos pasando de un líquido a un gas, vaporización. Ahora vamos en sentido contrario. Vamos de un gaseoso a un líquido. Estamos ante un fenómeno de condensación. Y de un líquido a un sólido, solidificación. Ahora vamos de los dos extremos. De gaseoso a sólido, una sublimación regresiva. Por ende, cuando voy en sentido contrario, de sólido a gas, una sublimación progresiva. Vamos a ver las características en los cambios de estado referentes a temperatura, como lo son punto de fusión y punto de ebullición. El punto de ebullición es un instante en el cual se produce el cambio de estado de una materia que pasa de líquido a gas. ¿Cuál es el punto de ebullición del elemento más común? El agua. ¿Cuál es el punto de ebullición del agua? 100 grados Celsius. El punto de fusión de una sustancia a temperatura a la que cambia el estado sólido a líquido. Es decir, cuando dos cubitos de hielo se fusionan, o se funden, mejor dicho, y pasa de un sólido a un líquido. Y el punto de ebullición es cuando yo estoy ebulliendo agua y pasa de un líquido a un gas. Vamos con el tercer desafío.
¿Pueden coexistir los tres estados de la materia al mismo tiempo? Es decir, ¿puedo tener una sustancia que esté en estado sólido, líquido y gas? ¿Se puede dar eso? Leo sus opiniones y escucho también si alguno quiere participar. Sí, con el agua. Muy bien. Pueden existir, ¿verdad? El punto triple. Podemos tener un sólido, un líquido y un gas al mismo tiempo. Y esto se llama el punto triple. Pero estas cuestiones solamente se dan en un laboratorio con parámetros controlados. Pero que puede existir, ¿verdad? Y se le llama punto triple. Ese es el concepto que ustedes deben de tener claro. Cuando una sustancia está en sólido, líquido y gas, cuando se encuentra en el punto triple. Cambios químicos. Los cambios químicos son aquellas modificaciones que sufren las sustancias y que las convierten en otras distintas. Esto se debe a que la misma sufre una modificación en su naturaleza. Los cambios químicos se diferencian entonces de los cambios físicos, puesto que en estos últimos no se produce una transformación en la naturaleza, sino que simplemente hay un cambio de estado, volumen o forma. Los cambios químicos no son reversibles, como les comentaba anteriormente, y los físicos sí lo son. Los cambios químicos, como les comentaba, trozos de madera quemándose, cambios químicos cuando estamos reaccionando, ¿verdad? Cloro con sodio para dar un cloruro de sodio, una sal común de mesa. O también otro ejemplo de cambios químicos, la fotosíntesis o los procesos químicos de energía, de transformación de energía de una planta recibiendo energía de la luz del sol. También la quema de pólvora es un cambio químico porque no vuelve al mismo estado natural. Desafío. ¿Freír un huevo es un cambio físico o químico? Pregunta para ustedes. ¿Es un cambio físico o químico freír un huevo? Estos cambios químicos, estos ejemplos de huevos siempre han estado muy relacionados con la ciencia. Albert Einstein era tan distraído que una vez hizo el experimento en su cocina de cuánto se tardaba en freír un huevo, en hacer un huevo duro como nosotros lo conocemos, que lo ponemos en agua y listo, ¿no? Era tan distraído que cuenta la historia de la persona, del auxiliar de limpieza que él tenía en su casa, y ella después lo contó en un libro, que era tan distraído que él tenía el huevo en la mano y no era un reloj, pero el reloj o el medidor de tiempo lo había metido a la olla con el agua. Así que estos ejemplos de huevos siempre van a estar muy marcados en la ciencia. Vamos a revisar el chat. Es un cambio físico, dicen algunos, otros dicen químico, químico. Físico, dicen algunos. Cambio químico. No vuelve a su estado original. Muy buena respuesta. Todas las proteínas que posee el huevo en su interior se ven modificadas. Entonces,
la estructura molecular del huevo se modifica. Muy bien para los que respondieron con Medrano, compañera o compañero, no sé, lo siento, y compañera Natalie Palacios, muy bien, químico porque es irreversible, muy bien. La pregunta de la compañera Carla, ¿cómo diferencia entre cambio químico y físico? Pues lo básico o lo fundamental es que un cambio químico va a cambiar su estructura química. Ya no, como dicen los compañeros, es irreversible. Yo no puedo volver a la sustancia o al compuesto que tenía originalmente. Y en cambio, el cambio físico solamente le estoy cambiando su apariencia, pero puedo regresar a su estado original, ¿verdad? Espero haber respondido y dejado claro tu pregunta, compañera Carla. ¿Ok? Para servirte, cualquier duda, siempre no dude en realizarlo. Bien, llegamos a la parte de preguntas. Prueba número 1. Una propiedad física es aquella que, literal A, puede implicar un cambio en su composición o naturaleza química. Literal B, no implica un cambio en su composición o naturaleza química. C, se manifiesta cuando se produce una reacción química. Vamos a revisar sus respuestas. B, ok. No implica un cambio en su naturaleza. Correcto. No implica un cambio en su composición o naturaleza química. Eso es una propiedad física. Otra recomendación, por experiencia, y a todos nos ha pasado, hay que leer detenidamente las preguntas del examen, ¿verdad? Si uno no lee ese no implica, puede llevar a un pequeño problema a la hora de resolver la pregunta, ¿verdad? Así que hay que leer detenidamente y responder con seguridad. Bravo, efectivamente, una propiedad física es aquella que no implica un cambio en su estructura o naturaleza química. Por ejemplo, el punto de ebullición del agua es una propiedad física. El agua hierve a 100 grados Celsius, pero sigue siendo agua. Lo único que cambia es su estado. Prueba número 2. ¿Cuál de las siguientes propiedades es una propiedad física? Literal A, la acidez. Literal B, la velocidad de una reacción. O literal C, el color de la sustancia. Vamos a ver. C, el color. Correcto. Correcto. El color es una propiedad física puesto que no puede producir cambios en la composición de la sustancia, ¿verdad? La acidez sí puede afectar la composición de una sustancia. También la velocidad de reacción es una propiedad química. Prueba número 3. ¿Cuál de todas estas es una propiedad química? La solubilidad, el olor o la corrosividad. ¿Cuál de todos estos es una propiedad química? Vi un ejemplo, como pista, vi un ejemplo acerca de ello durante la presentación. La solubilidad, el olor o la corrosividad. ¿Cuál de todas estas es una propiedad química? La solubilidad, dicen algunos. La corrosividad.
La corrosividad es una propiedad química, ya que una sustancia corrosiva puede producir una reacción química al entrar en contacto con otra, como les comentaba del hierro con el oxígeno. Los que me decían solubilidad, es una propiedad física. ¿Por qué? La sal es soluble en agua, pero no deja de ser sal al disolverse. Igual sucede con el olor, no puede implicar por sí mismo ningún cambio en la composición o naturaleza química. Pregunta número 4. ¿Cuál de todas estas es una propiedad química? El calor de combustión, la densidad o la dureza. El calor de combustión, densidad o dureza. La A. ¿Por qué no puede ser solubilidad? Porque como lo comentaba anteriormente, la sal o el azúcar en todo caso, también podemos tomar de ejemplo, lo disolvemos en agua, pero no deja de tener sus propiedades, su estructura interna sigue siendo la misma, la sacarosa, un compuesto CHO, carbono, hidrógeno y oxígeno. O la sal, en todo caso un cloruro de sodio, ¿verdad? La A, dicen todos. Calor de combustión. Muy bien, excelente para todos. El calor de combustión es una propiedad química ya que indica la energía que se libera en una reacción química de combustión. Por el contrario, la densidad y la dureza son propiedades físicas ya que por sí solas no implican un cambio en la composición química. ¿Cómo se define una propiedad general de la materia? Literal A, propiedad común a todas las sustancias y que por lo tanto no permite determinar su naturaleza. Yo no sé si es hierro, yo no sé si es cobalto, yo no sé si es níquel, no sé si es zinc, no sé nada. Solamente sé que tiene una masa, que tiene un peso, que tiene un volumen. Literal B, propiedad específica de una sustancia concreta y que por lo tanto permite identificar su naturaleza. O literal C, una propiedad que más destaca en una sustancia. La A, la A, la A, la A, la A. Esta sí está fácil, ¿verdad? Correctamente. Una propiedad general es aquella que es común a todas las sustancias y que por lo tanto no permite determinar qué sustancia se trata. Por el contrario, una propiedad específica es aquella característica de una sustancia concreta y que permite identificarla. La pregunta número 8. Señalar la propiedad general. Densidad, punto de ebullición, peso. Densidad, punto de ebullición, peso. ¿Cuál de estas es una propiedad general? La A, dicen todos. Hmm. Es decir, que ustedes dicen que la propiedad general es la densidad, descartando el punto de ebullición y el peso.
El peso es una propiedad general, ya que es común a todas las sustancias y no permite saber de qué sustancia se trata. Por el contrario, la densidad y el punto de ebullición son propiedades específicas. Vamos a aclarar ese aspecto y nos vamos a retroceder a las primeras diapositivas. Y aquí tenemos los ejemplos. Propiedades generales, el volumen, la masa y el peso. Propiedades específicas, solubilidad, dilatación y densidad. Ok. ¿Alguna otra duda? Lo pueden realizar, ¿verdad? Espero que todo esté quedando claro. Vamos a regresar a la última pregunta. Señalar la propiedad específica, el volumen, la temperatura o la dureza. El volumen, la temperatura o la dureza. Propiedad específica. Recordemos que una propiedad específica es aquella que me dice de qué sustancia, con qué sustancia estoy trabajando o de qué sustancia se trata. La dureza. La dureza. Muy bien. Excelente. La dureza es una propiedad específica ya que cada sustancia tiene su dureza particular, ¿verdad? Tenemos elementos o sustancias blandas, como son la mayoría de alimentos, y tenemos durezas altas, como puede ser una aleación de hierro con carbono o níquel, ¿verdad? Y por el contrario, el volumen y la temperatura son propiedades generales que nos permiten conocer de qué sustancia se trata. Muchas gracias a todos